Sean bienvenidos a otro programa de Apolíneos. Esta vez traemos un tema muy especial para las fechas y es el amor en la poesía occidental. Claramente traemos un exponente de lujo. Yo soy Carla Egan y soy estudiante de letras en la Universidad de Monterrey. Mi nombre es Fernanda Reyes y soy estudiante de Sociología en la Universidad de Monterrey. El día de hoy está con nosotros el maestro Julio Mejía Tercero, quien es licenciado en Letras, en Filosofía y maestro en Ciencias de la Educación. Coordina desde el 2012 el taller de creación literaria del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Monterrey. Es ganador del primer campeonato de Spoken Word que se llevó a cabo en el marco de la 24ª Feria Internacional del Libro de Monterrey. Además, es autor del libro Balón de Oro por la editorial Atrasalán. Muchísimas gracias y es un honor tenerlo aquí. Un placer. Gracias. Entonces, para empezar, ¿cuáles son las primeras manifestaciones del amor en la poesía occidental? Bueno, antes que nada, cuando decimos la palabra amor, pues tenemos que reconocer que es una palabra abstracta y que puede significar y entenderse de muchísimas maneras, ¿no? Y los filósofos y los psicólogos tienen hasta sistemas de taxonomías, ¿no? Que nos hablan de distintos tipos o niveles de amor. Y si nos ponemos muy abstractos, podemos decir que si yo escribo un poema sobre las naranjas, que me gustan mucho, pues estoy hablando sobre mi amor a las naranjas. No, creo que vamos a evitar esa apertura y vamos a centrarnos en lo que seguramente nos interesa por las fechas, que es el amor erótico. Que tampoco se escandalicen por la palabra, no es algo así tan escandaloso. El amor erótico, cuando empieza a manifestarse en la poesía occidental, tendríamos que remontarnos unos 600 años antes de Cristo, tal vez un poquito más, a una poeta de nombre Safo, proveniente de la isla de Lesbos, Safo de Lesbos, quien es la primera gran voz en reflexionar sobre el amor erótico y que nos presenta el amor como una situación compleja, agridulce. De hecho, llega a decir que el amor es un sentimiento dulce y amargo, es la que ya empieza a asociar el amor con los celos, con un sentimiento como de malestar, ¿no? Vaya, el sentimiento bonito, pero también con un sentimiento de malestar que nos enferma. Entonces es algo de más de 2500 años, ¿no? Y una visión del amor que hasta cierto punto sigue vigente hasta nuestros días. Safo de Lesbos fue como la gran iniciadora, la gran maestra del amor en la poesía occidental, y su visión específica del amor siguió seduciendo a los poetas de generaciones posteriores. Y no estoy hablando de que los que les tocó vivir y escribir 30 años después de ella les seguía gustando mucho la poesía de Safo, sino poetas con un lapso de 500 años de distancia, siguen interesados en traducir y readaptar la obra de Safo para sus tiempos, ¿no? Y ahí como un ejemplo muy claro es Cayo Valerio Catulo, que escribe una serie de epigramas a una patricia romana de nombre Clodia, bueno, pensamos que es Clodia, y en sus poemas le pone el seudónimo de Lesbia, en honor a Safo de Lesbos. Y podemos leer todavía los epigramas de Catulo y podemos disfrutarlos y sufrirlos un poquito, y pues es lo mismo, ¿no? El amor como esta situación complicada, ¿no? Que tiene momentos altos, momentos bajos, más o menos por las mismas fechas, un poco después, tenemos a Publio Ovidio Nazón, que ustedes seguramente lo conocen y lo recuerdan como el autor de las Metamorfosis, este recuento de relatos de la mitología grecolatina, pero también es autor de un importantísimo libro o una colección que es El arte de amar, y bueno, pues perdón por plantear estos términos, sé que luego me van a querer retirar el carnet de maestro de literatura, pero a grandes rasgos, El arte de amar de Ovidio es un manual de ligue. Y son indicaciones de, a ver, si quieres ligar, tienes que ir a estos lugares, ¿no? Aquí es donde conoces gente para el amor, ¿no? Y te tienes que ganar a la persona haciendo esto, ¿no? Que le tienes que estar haciendo regalitos,
y si te muestras frágil frente a ella y lloras, vas a ganar como 20 puntos. Y el arte de amar de Ovidio básicamente se convierte en la base de lo que posteriormente se convierte en el amor cortés, en los ritos de cortejo, en la concepción del amor como un juego con una serie de reglas así bien predeterminadas, ¿no? Que es algo que todavía podemos identificar en las telenovelas mexicanas, ¿no? Que hay una serie de pasos que hay que realizar para llamar la atención de la otra persona, ¿no? Entonces, el amor se empieza a manifestar en la poesía occidental desde hace 2500 años. Fue una visión que estuvo vigente por mucho tiempo en el periodo de la antigüedad. Y todavía hasta nuestros días nos interesa y nos seduce mucho la visión de Safo. Y Interesante. entonces, es que sí, está súper interesante. ¿De qué manera entonces ha evolucionado el tema del amor pues, a lo largo de esta historia occidental? Bueno, esas primeras concepciones del amor en el mundo clásico, con la llegada del cristianismo, pues necesitan adaptarse un poquito, ¿no? Por fortuna, los poetas que son mañosos encontraron el marco teórico ideal y adecuado para seguir justificando el amor pasional, y el marco teórico que asumieron en la Edad Media y que estuvo vigente en el Renacimiento, en el Barroco, y un poco agonizante en el neoclásico, fue el neoplatonismo, que es esta concepción de que la realidad material no es una imitación burda o defectuosa de la realidad ideal, como plantearía ciertas lecturas de Platón, sino que la diferencia entre lo material y lo ideal es una diferencia de grado. Entonces, la contemplación de la belleza material y entregarnos a las mieles de la sensualidad puede representar una especie de peldaño o escalón hacia la contemplación intelectual o espiritual de lo absoluto. Así, para que me entiendan mejor, es a lo que se refería, creo que Enrique Iglesias, cuando decía de que es una experiencia religiosa, ¿no? Es como el amor, es un sentimiento de plenitud absoluta, ¿no? Una experiencia unitiva. Entonces, si leemos la poesía de los siglos XVI y XVII, vamos a ver una poesía súper preciosista en que siempre para hablar sobre la belleza de las damas, digo, porque también la realidad de la poesía occidental es que por buena parte de nuestra historia fue algo mayoritariamente masculino. Entonces, para hablar sobre la belleza de las damas decían, híjoles, es que tus cabellos rubios son como el oro y tu piel blanca es como los lirios, ¿no? Y tu piel es tan delicada que es como el cristal, porque se te alcanzan a ver las venitas, ¿no? Es como muy fina, muy delicada, muy transparente. Entonces, acudían siempre a estos elementos preciosistas, por esto que les decía, ¿no? De los peldaños hacia llegar a lo absoluto, ¿no? Entonces tomaban lo más bello de la realidad material y decían, estos son indicios de que existe una belleza superlativa. Y esta fue la concepción dominante que permeó la poesía en Occidente, en todo el Renacimiento, en el Barroco, y les digo que en el Neoclásico como que ya se estaban empezando a hartar, ¿no? Porque la poesía se volvió un poquito manierista. Y en el siglo XIX decidieron cambiar su marco teórico. En lugar de decir, bueno, ya no vamos a ser tan neoplatónicos, ¿no? Hay algo que está, algo más nuevo, más interesante, que es el idealismo filosófico. Y lo padre del idealismo es que le da mayor peso a la subjetividad. Entonces empiezan a escribir una poesía más subjetiva, más individual, más libre de las restricciones manieristas de la poesía del Renacimiento.
ahorita ya nos pareciera un poquito empalagosa la poesía del romanticismo, o cierta poesía del romanticismo, ¿no? Pero todavía la seguimos leyendo y todavía leemos a Gustavo Adolfo Bécquer y todavía sentimos cosas así bonitas en la pancita. Y pues bueno, ya hacia el siglo XX y siglo XXI, pues entramos en una etapa pues crítica, ¿no? Y que nos estamos replanteando muchas de las ideas, de las concepciones del amor. Se ha modificado mucho la forma en que se escribe, se manifiesta, y el imaginario, ¿no? Los recursos visuales que incorporamos en los poemas para hablar sobre el amor. Ahorita nos hemos vuelto un poquito más cotidianos, ya menos oro, menos cristal, menos flores de lujo y más hablar sobre el caldito de pollo que nos preparan y cosas por el estilo. Y con todo este repaso histórico que nos ha dado y con esto que estamos diciendo que justamente está cambiando la idea del amor o lo que nos importa, nos interesa, ¿esto afecta nuestra percepción sobre los poemas de amor de épocas pasadas? ¿El amor es todavía un tema relevante en la poesía actual? Creo que sí ha cambiado nuestra recepción sobre los poemas de amor del pasado, pero digamos que no hemos rechazado completamente como la poesía erótica del pasado por el tema o el tratamiento del tema. Tal vez, si acaso, la forma. Es que, de veras, si se ponen a leer ustedes compendios de poesía erótica del siglo XVII, se van a hartar después de un rato, ¿no? Porque siempre escribían sonetos. Entonces, es como siempre el mismo sonsonete, el mismo ritmito para hablar sobre los mismos temas. El mismo imaginario, es como, ay, está bien siempre el oro y que el cristal y que las estrellas y que las flores. Entonces, no es que ya lo rechacemos, pero ahorita ya vemos que se volvió muy manierista, ¿no? Igual el siglo XIX ahorita ya nos puede parecer muy roñoso. Si nos entregamos a la lectura de voy a leer todos los poemas de amor que se escribieron en el siglo XIX, ya nos parecería súper roñoso, pero siempre vamos a rescatar unos cuantos poemas. Y ha cambiado nuestra concepción del amor, sí, pero no tantísimo, ¿no? Y tampoco hay que hacernos los ilustrados que ahorita ya nos cuestionamos cosas sobre lo que llamamos el amor romántico, de que decimos, ay, ahorita por primera vez en la historia estamos diciendo que los celos están mal y que son un componente nocivo de esta concepción del amor. En tiempos de Sor Juana Inés de la Cruz, ya los poetas estaban planteando de que, oigan, ¿saben qué? Como que los celos no son una parte tan chida del amor, ¿no? Como que ya deberíamos prescindir de los celos y la asociación que tienen con el amor. Y Sor Juana escribe un poema muy elocuente que dice, a ver, hombre, los celos son una parte más natural y orgánica del amor, porque una persona puede fingir amor con toda naturalidad, y lo decimos esto en los tiempos en que está de moda el documental este de el estafador de Tinder. O sea, es muy fácil fingir amor, pero fingir celos es más complicado porque es una reacción más visceral. Entonces Sor Juana dice, el amor, digo, los celos son una parte así súper básica, súper elemental, orgánica, indispensable para el amor, ¿no? Aunque no nos guste, aunque nos incomode, pero ahí está. Entonces, siempre nos hemos cuestionado las ideas sobre el amor, o sea, tampoco es que ahorita estamos súper iluminados y que ya caemos en cuenta de todas las mentiras que nos contaron desde hace 2500 años. Y digo, también hay que ser bien honestas, seguimos tropezando con la misma piedra. Y todavía ahorita podemos tener nuestro marco teórico que nos vamos a replantear el amor, pero lo seguimos viviendo de la misma manera en lo privado. ¿Es el amor erótico un tema todavía relevante en la poesía de hoy? No sabría decir, tal vez nos falta un poquito de distancia y perspectiva histórica. Creo que hoy por hoy sí nos estamos replanteando muchas cosas, estamos tratando de dejar de lado la poesía erótica. Creo que la poesía o los temas que dominan la poesía actual son otros. Incluso hablando del amor, hay más preocupación por el
el amor filial, por el amor propio, más que el amor erótico. También como que ya estamos cansados, ¿no? 2600 años de estar escribiendo sobre lo mismo de la misma manera y que no podemos decir cosas nuevas, que nada más podemos actualizar las formas y el imaginario, pues se vuelve un poquito complicado, ¿no? Los nuevos poetas tratan de darle la vuelta al tema. Pues básicamente eso. Se sigue escribiendo sobre amor, pero creo que ya es menos frecuente. Lo que sí es que, además de la exploración de las otras manifestaciones del amor, lo que sí está más en boga son el amar desde la diferencia. Se le ha dado cada vez más peso a la perspectiva femenina, aunque el amor, como lo conocemos, fue inventado por una mujer, han sido las perspectivas masculinas las que han dominado la poesía occidental a lo largo de nuestra historia. Ahorita ya le estamos dando cada vez más espacio y visibilidad a la perspectiva de la vivencia femenina del erotismo y pues también de la pues diversidad sexual, ¿no? O sea, el amor siempre ha sido un fenómeno del que se ha hablado desde la heterosexualidad y ahorita ya se están reconociendo otras dinámicas. Entonces sí nos estamos abriendo un poquito más en ese sentido. Hombre, súper interesante el tema y ahorita con las fechas yo pienso que muchos nos ponemos a pensar en eso. Creo que es un tema que tal vez vamos a profundizar en otra ocasión porque ahorita ya se nos acaba el tiempo, pero es que está fascinante. O sea, el ver cómo desde dónde empezó hasta dónde ha llegado, hasta dónde estamos, es un tema fantástico. Entonces, muchas gracias, profe, por venir, por darnos de su tiempo. Muchas gracias a las personas que nos vieron y esperamos les haya gustado y que quieran volver a saber más sobre este tema. Nos vemos en el próximo episodio de Apolíneos. Gracias.